El libro se trata de la vida de Andrés, un joven que trabaja en la minería informal o ilegal y que llega a través de la meditación profunda y a través de circunstancias entre comillas casuales a descubrir la verdad sobre la existencia de la raza humana sobre la Tierra. Descubre también cómo había muerto su padre años atrás en un accidente minero y llega a un Big Bang de la mente, que digo yo, a ese nirvana, a esa iluminación, a esa ascensión y trascendencia a través de la meditación, y llega a comprender el mundo como realmente es, y llega a ser visto como es visto y a ser comprendido como es comprendido, claro, por los creadores en este caso. Entonces, a continuación vamos con el primer capítulo de Si pudiésemos verlo todo. Capítulo 1: la inhalación del oro. Andrés se quedó absorto tratando de asimilar lo que acababa de ver. Sus ojos no daban crédito a lo que habían visto tras la rendija de la puerta que separaba el almacén minero del privado de su propietario, don Marco. El mismo que al salir de su oficina y regresar al almacén notó que algo parecía inquietar fuertemente a Andrés, a lo que le preguntó directo: ¿qué es lo que te pasa? ¿Has visto algo extraño? ¿O qué te pasa, hombre? Dime. El rostro de don Marco comenzaba a cambiar de manera fría y abrupta, como queriendo escudriñar la mente del joven con sus penetrantes ojos de color azul oscuro. Andrés, quien tenía algunos meses tratando de fortalecer su glándula pineal a través de la meditación, lo notó de inmediato, por lo que procedió a bloquear su mente. No pasa nada, don Marco. Creo que se me bajó el azúcar, lo que pasa es que aún no desayuno, dijo el joven. Vete a comer algo prontamente. No quisiera quedarme sin mi proveedor de oro favorito, dijo don Marco, el roñoso propietario de aquel único lugar donde se compraba oro y otros metales de la minería ilegal, cambiando totalmente su tono y relajando su rostro. Ya en casa, y tratando de relajarse mediante la meditación, el joven Andrés no podía dejar de repetirse a sí mismo: él tocó la bolita de oro. Esta se convirtió en polvo y la absorbió por sus fosas nasales, como quien inhala una línea de coca. Andrés estaba seguro que eso era lo que sus ojos habían visto. Recordó que en algunas ocasiones él mismo había sentido deseos de aspirar polvo de oro y que lo único que lo detenía fue el saber la cantidad de químicos que ese polvo áurico tenía debido a los procesos de extracción del oro. Pero el que absorbió don Marco ya había sido purificado en el fuego, mas lo que no podía entender era cómo don Marco literalmente pulverizó el oro con solo tocarlo con las yemas de sus dedos. De repente su pineal se activó de una manera como nunca antes le había sucedido. No había podido dejar de pensar en ello por más que tratara de meditar profundamente como en sus sesiones anteriores de meditación. Sin embargo, su mente le repetía incesantemente lo que había visto en el almacén. Se levantó súbitamente y de manera intuitiva buscó entre los libros de su biblioteca digital aquel que hablaba de la otra versión del alquimista de autoría de un tal Parceriza, un español que a primera le había parecido una especie de inventor de fábulas y cuentos, por lo que había dejado de leer aquel libro un par de años atrás. Abrió el libro. Era como una chispa de luz que estaba en su mente expandiéndose más y más, como si experimentara un Big Bang que lo prepararía para llegar a la iluminación, como decían algunos adeptos a la meditación. Ese instante de inspiración lo llevó directamente a dar clic en una página en que decía que en realidad este Dimas, del que hablaba el mito sobre el alquimista, era un híbrido en parte humano y en parte alienígena, que no convertía todo lo que tocaba en oro, sino todo metal que tocaba con las yemas de sus dedos, y con ese propósito en su mente lo convertía entonces en oro en polvo, el cual lo absorbía para mantenerse joven por siempre. De pronto Andrés recordó no haberle visto canas a don Marco y que este parecería no haber envejecido o cambiado desde hace 12 años que él lo conocía, cuando llegó al centro minero y puso su almacén, y eso que él lo conocía desde que él tenía 15. Y comenzó a trabajar con su padre, quien años más tarde falleció en un extraño accidente minero en el cual quedaron atrapados y muertos 4 mineros, 3 extranjeros y su padre.
Don Marco debería tener ya unos 57, tal vez 60 años, pero parecía un hombre de 40. ¿Acaso la inhalación de oro tendría algo que ver con la reluciente, aparente, larga juventud de don Marco? Vio a un hombre inhalar polvo de oro, y ahora nada parecía casual para Andrés. Quería entender el porqué de las cosas. Parecía que se encontraba una respuesta, la misma lo llevaría a otra pregunta, y esta a otra pregunta, y cada respuesta a una nueva pregunta.